Hola Vicky. Ahí va. Hola, hola a todos los que se van conectando. Estamos esperando que se conecte Nico Antonioli. Hola Ro. ¿Me pueden ir avisando si se escucha bien mi voz? Hola Dani, hola Eli. Bueno, para quienes van llegando les comento, estas entrevistas las hacemos en el marco de un proyecto de extensión universitaria que se llama El Sur también publica, de la Universidad Nacional de Quilmes. Todos los años organizamos la fiesta del libro y la revista, pero este año pandemia, así que bueno, estamos haciendo estas entrevistas para seguir comprometidos con el sector, para visibilizar todo lo que están haciendo y también las dificultades que están viviendo ahora. Hoy tenemos como invitado a Nico Antonioli. Ah, claro que sí, acá la casaca de la fiesta del libro. Tenemos como invitado a Nico Antonioli, de la editorial Baldíos en la Lengua. Él es también escritor y poeta, así que nos va a contar un poquito, digamos, su actividad en todas las prácticas que va desarrollando. Y ahora estamos esperando que se conecte. Si se les ocurre alguna pregunta para ir pensando, pueden escribirla, pueden compartirla, pueden mandar corazones. Contanos de tu ciclo. Bueno, yo tengo una cuenta de Instagram que se llama El Decorado se calla. Hago algunas producciones relacionadas con literatura. Hice algunas entrevistas a poetas, a escritores. Hablamos de literatura y música, de literatura japonesa, de literatura y magia. En fin, es bastante variado. Así que si quieren pasarse y conocer un poco lo que hago, también lo pueden conocer. El Decorado se calla. Doy talleres de escritura creativa también, si alguien quiere escribir, venga. Autobombo. A ver. Algo está sucediendo. Muy bien, estamos esperando que se conecte Nico, a ver si le pasó algo con la conexión. Bueno, esto es en vivo, gente, son cosas que pasan. Si quieren les leo un poema mientras tanto. ¡Ay, se reunió acá! Nico, qué felicidad. Les puedo explicar la tensión de estos segundos de no saber qué pasa, lo que se vive. Uh, Nico, qué alegría verte. Hola, ¿cómo estás? Que te ¿Cómo estás, buscaba Nico? por... Bien, te buscaba por otro lado. Eh, Está bien, y ahí se me ocurrió mandártelo directamente. Digo, bueno, ya está, ya estamos acá, estamos reunidos, tenemos público, está todo bien. ¿Cómo estás? Bueno, yo les estuve presentando así muy a grandísimos rasgos lo que haces, pero me gustaría que te presentes vos porque, bueno, ahí, digamos, cada detalle de lo que haces, sos escritor, sos poeta, sos gestor cultural, editor, editaste revistas, editas ahora libros. Entonces, si querés presentarte así, ¿cómo te sentís vos hoy? A ver, Nico es poeta, Nico es editor. Bueno,
Sí, escritor en general, ¿no? Pero me especialicé más en poesía, aunque escribo narrativa, ensayos, eh, bueno, también algunos artículos periodísticos para revistas culturales, etcétera. Eh, estoy escribiendo una novela ahora, durante la cuarentena, que la tenía postergada hace más de 15 años. Em, bueno, eso con respecto a la escritura, tengo 7 libros editados y otros 5 libros, 6 libros ahora inéditos. Escribí otro libro en la cuarentena. Eh, Así que, bueno, eso en poesía. En cuento, por ejemplo, no tengo tanto material, pero bueno, hay algo. No sé si para un libro. O sea, no publiqué nunca narrativa hasta ahora. En el 2002 empecé, digamos, en el 96 empecé a escribir, tenía 11 años. Mi primer poema fue sobre el SIDA, o A sea los que 11 años. sí, no, nunca me gustó escribir de amor y eso. Después sí, escribí algo, pero al principio me interesaban temas relacionados con el medio ambiente, con las enfermedades, con eh, los padecimientos, etcétera. Y el primer poema fue sobre el SIDA, o sea que las pandemias son como este, eh, disparadores de un montón de ideas. Y el tema de la edición, ¿cómo nació tu interés por editar poesía? Por editar poesía en el año 2003 recién, o sea, en el 2002 empecé a frecuentar diferentes grupos de poetas porque gané un premio acá de mi ciudad, de San Isidro. Un grupo de escritores organizó un concurso, lo gané y con un amigo que también ganó. Entonces salimos primero y segundo y empezamos a frecuentar. Me acuerdo que mi viejo me dijo, ¿y por qué no te reunís con los poetas y empezás a ver ese mundo de... Y hasta ese momento yo nunca había visto personalmente a un escritor, más allá de mis amigos que también escribían. Y más allá de vos mismo, que también escribías Sí. desde chiquito. Ah, no, una vez, sí, perdón, en la primaria un poeta nos vino a visitar una vez, pero me aburrió. Este... No vamos a decir el nombre, por las Sí. dudas. ¿Y No, cuáles porque crees vos que son? era todo Claro, amor y yo era y vos más estabas de con la la salud muerte. pública. ¿Cuáles crees vos que son los desafíos de publicar poesía, de llevar adelante un sello que publica poesía? Bueno, el sello arrancó mi idea ahí, justamente cuando empecé a relacionarme con los autores, me di cuenta de que tenía que tener algo editado. Lo primero que edité fue una pequeña plaqueta, como para que me conozcan. Y dije, bueno, hay que editar un libro, por lo menos uno, que sea como una especie eh, de puntapié inicial para difundir un poco lo que uno hace, ¿no? De manera más profesional. Entonces fue así como salió el primer libro, con lo que tenía hasta el momento. O sea, no pensé en escribir un libro, sino, bueno, recopilé lo que tenía, que más o menos tenía un mismo estilo, como una misma intención. Y bueno, salió el primer libro en el 2004 y ahí me di cuenta, salió en una editorial independiente de San Fernando, que ya no existe más. Era de un poeta, escritor eh, que tenía una imprenta. Y bueno, lo saqué ahí. Me acuerdo que, bueno, lo tuve que pagar, obviamente.
Yo tenía 19 años, bueno, me fui al casino de Mar del Plata un verano y bueno, y me gané el dinero para poder editar. Pleno al 19, me acuerdo. Y tenía 10 pesos y los puse todos al 19. En aquel momento, bueno, me alcanzaba para editar. Y bueno, salieron los primeros 100 libros y igual tenía algo ahorrado aparte para completar unas cositas que faltaban del diseño y esas cosas, porque este editor era más bien imprentero, no editaba, no diseñaba. Y entonces, bueno, ahí salió el primer libro y después dije, ah, bueno, en realidad em, lo que me interesaría a mí en un futuro sería editar yo mismo mis propios libros, no sé. Entonces, eh, escribí un Entonces jugaste poema, otro número. claro, escribí un poema y entré al seminario de Jorge Bocanera en el año 2005. Eh, Me acuerdo que un amigo quedó eliminado, bueno, yo quedé adentro, porque hacía una selección en base a lo que uno escribía en aquel momento. Ahora no, ahora uno se inscribe y bueno, y si hay cupo entras. En aquel momento él seleccionaba a los poetas que querían que estén en el seminario. Eh, Porque en teoría también, Estás hablando del seminario que lleva adelante en la Universidad de San Martín. claro, lo llevaba, no sé si desde principios del 2000, por ahí. O sea, ya era un seminario bastante conocido en el ambiente. Yo lo conocí en el 2005, o sea, me llegó esa información y participé, era como al principio era esto, como una selección, como una especie de mini concurso así para entrar, eh, y bueno, tuve la suerte de ser seleccionado. Y ahí fui seleccionado con un poema donde uno de los versos decía baldíos en la lengua, qué sé yo, bueno, se titulaba Sin el poema, y a él le había gustado. Y bueno, y dije, de este poema tengo que sacar algo, el título de un libro o algo, porque está aprobado por el maestro. Claro, y además te dio suerte también. Claro, Acá estás hablando de una carrera mediada por la suerte. claro, sí, sí, todo timba. Entonces, dije, a ver, ¿qué puedo sacar? ¿Qué verso puedo sacar para diferentes proyectos? ¿Viste? Dije, lo voy a desguazar al poema y le voy a sacar el jugo. Y ahí yo tenía la idea de una editorial y en aquel momento, en el 2005, 2004, por esa época, se usaban las editoriales con nombre largo. Había una editorial que se llamaba, bueno, La Luna que se cortó con la botella, que después terminó siendo La Luna que. Después había otro que se llamaba, que me gustaba, que se llamaba, que desapareció, se llamaba el Rayo, ¿cómo era? Eh, bueno, el Rayo, no sé si la escuchaste alguna vez. El Rayo, me corté con, me corté con un rayo, algo así era, no me acuerdo ahora. Bueno, Este, algo de un rayo. bueno, pero eran todas frases largas. Este, y dije, a ver qué puedo sacar, un verso entero o medio verso, bueno, y, y me gustó, no me gustó la palabra baldíos, porque me remitía a una cosa muy medio arrabalera, no sé, pero a la vez a mí, en esa época yo también escribía tangos, eh, o intentaba escribir letras de tango, todavía lo hago. Nunca fui musicalizado, pero bueno, estamos ahí viendo. Eh, y bueno, la palabra baldíos, pero a la vez esa palabra me remitía a lo familiar, porque mi abuelo fue abandonado en un baldío cuando era chico. Este, y bueno, su madre estaba un poco
eh, enferma y estuvo internada en varios neuropsiquiátricos y bueno, un día lo abandonó en un baldío. Entonces, bueno, digo, la palabra baldíos puede significar algo íntimo, puede ser interesante. Aparte, en el 2005 por ahí, por lo menos en mi barrio ya empezaban a escasear los potreros, los baldíos. Bueno, podía ser como una especie de, qué sé yo, pequeña nostalgia de esa infancia. Eh, y en la lengua, bueno, la ambivalencia, ¿no? Del órgano lengua, del lenguaje, bueno, este, y esto, ¿no? Los libros como si fuesen los libros de autores independientes como terrenos baldíos, como terrenos inexplorados, ¿no? Por las grandes editoriales, baldíos, eh, podía ser de la lengua. A mí me gustaba que la lengua sea un lugar en la lengua, o sea, ir hacia la lengua o estar en la lengua órgano y en la lengua En el psíquica. lenguaje. Bueno, sí, Me parece muy interesante todo lo que contás del origen del nombre, ¿no? Que le va a dar toda ujú, la identidad a tu sello. sí, sí, Y, y cómo es el proceso ahora que ya, digamos, el sello creció, que ya tienen muchos números ujú, publicados. ¿Cómo es ujú. ahora el proceso de, digamos, de selección de autores, de obras, desde que reciben la obra hasta que es publicada y se comercializa? Bueno, en aquel entonces, te digo, era para editar mis propios libros y después varios amigos empezaron a querer publicar. Y bueno, y empezamos a sacar libritos de ensayo, cuentos, etcétera. Todo medio artesanal, editados muchos de ellos en la imprenta de este amigo, este señor que en realidad, a ver, en base eh, a lo que iba pasando. O sea, al principio yo no tenía ni la menor intención de armar los libros yo o de diseñarlos yo, o bueno, no había redes sociales, o sea que era todo por mail, a lo sumo, no sé, algún chat perdido por ahí, este, llamadas telefónicas, qué sé yo. En aquella época organicé un concurso y yo lo difundía en bicicleta, o sea, era todo muy analógico. Eh, y el tema de editar, bueno, primero yo me valía de este imprentero que yo le daba los textos medio en crudo y él armaba el libro, ¿no? Lo maquetaba un poco y yo conseguía algún diseñador que me haga la tapa, etcétera. O lo básico, ¿no? Poníamos una foto con el título. Y hasta que este imprentero falleció en el 2000, creo que fue 12 o 13. Eh, y ahí me hizo un clic, intenté comprar los equipos que él tenía para imprimir yo, pero bueno, no pude dar con la familia porque murió de un día para el otro, así. Yo estaba por editar un tercer libro con él, un cuarto libro con él, y, y resulta que, bueno, falleció de un día al otro, y dije, bueno, ¿qué hago ahora? Bueno, hay que salir del agujero interior, hay que ir a buscar maneras. Bueno, la manera que se me ocurrió era hacerlo de manera artesanal, tan artesanal que hasta compraba las láminas de cartones, de papel misionero, de 2 metros por 2 metros, los mandaba a cortar a un lugar, mandaba el papel a cortar en otro lugar, o sea, eh, fui por lo más difícil, digamos, hacer el libro un poco más y me ponía a hacer la pasta de papel yo.
Entonces, arrancamos de ahí, de bien abajo, y bueno, este, salieron unos libros, después me agarró cierta cuestión. Yo en esa época frecuentaba mucho las ferias de diseño, etcétera, y digo, el libro tiene que ser un objeto artístico y a la vez tiene que representar algo, algo que tenga que ver con la historia también, porque a mí siempre me gustó la historia. Entonces buscando, 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 digo, y el futuro obviamente es el libro digital, basta de papel. Entonces digo, vamos a hacer libros digitales, pero que se puedan tocar. Entonces uno me dice, ah, ¿qué? ¿Lo vas a hacer en un CD? Digo, no, el CD ya está, ya caducó. Algo más caduco, pero a la vez más nostálgico y más que te remita a los inicios de la informática y qué sé yo, bueno, una locura. Terminamos acá, un libro que terminó, que se podía tocar, pero no se podía leer. Entonces sacamos libros en disquete. Sí, mira, yo te lo iba a decir al disquete y dije, no, no va a ser disquete. Bueno, Y acá si... vemos claramente una editorial dirigida por poetas, ¿no? ¿Cuáles, Entonces, podríamos decir, cuáles son las principales dificultades que tiene una editorial de poesía los poetas? había otro que me decía, ¿y por qué no desarmás el disquete y haces un librito y le pegás las dos tapitas? Digo, no, pero ahí sigo en el mundo de lo manual. Quiero que sea algo como algo más, no sé, místico, más que tenga una... Que tenga eh, espíritu, el espíritu de la claro, artesanía, claro. que te vayas a comprar. Y pará, ¿y cómo fue? Ahí siguió la timba, porque digo, ¿y dónde lo grabo? Yo tenía una computadora que tenía disquetera, pero cuando la voy a usar, me dejó de andar. Digo, bueno, Es ¿dónde clásico, ¿no? consigo? Sí. Entonces digo, ¿dónde puedo grabar? Eran PDFs, ¿viste? Algo liviano, porque tenía que entrar en el disquete. Y en esa época, eso fue en el año 2011, 2012, no, todavía no estaba muy arraigado el tema de otros formatos y qué sé yo. Bueno, eh, ¿y dónde lo grabo? ¿Dónde lo grabo? Y mi viejo se encuentra una notebook vieja con disquetera y andaba todo. Andaba la computadora, andaba. Profesional. Windows 95, bueno. Y me puse a grabar en esa computadora vieja, digo, préstamela. Y, y bueno, ahí empecé a armar y a sacar los libros en disquete. Eh, También una antología, digamos, una especie de obra completa, o sea, agarré todos mis libros viejos del 2004, algunas cosas inéditas, porque publiqué en el 2004, en el 2005, después en el 2009, en el medio varias plaquetas y cosas, bueno, recopilé todo y saqué como una obra semicompleta en disquete. Y me acuerdo que todo el mundo, y digo, pero no puedo entregar el disquete así nomás. En los disquetes que encontré, que misteriosamente se siguen vendiendo los disquetes, eh, y hay gente que los compra en cantidad, no sé para qué. Eso es todavía más Eh, misterioso, ¿no? sí. Si te metes en Mercado Libre, ahí te venden 500 disquetes, 700, 1000 disquetes, ¿viste? Bueno, este, entré en ese mundo retro y me di cuenta de que los clásicos disquetes IBM no circulan más. O sea, hace tiempo que IBM no los fabrica y yo quería recuperar las etiquetas de IBM. Bueno, tuve que llamar a una diseñadora, hicimos réplicas de las etiquetas. O sea, todo siempre fue complicado en la editorial.
Nunca de decir, bueno, sale el disquete y chao. No, había que hacer la etiqueta porque esas etiquetas no se conseguían más, porque no me gustaban las nuevas etiquetas que eran como muy modernosas. Yo quería las de 1980, no sé. Ahora, ¿las cosas eran complicadas o los requisitos eran complicados? Pregunta, ¿cómo llegaron ahora a tener tantos títulos publicados? Porque tienen Y muchos. bueno, No todo es disquete, gente. Yo tengo la prueba. Tengo acá un libro en papel de Nicolás Antonioli por Baldíos en la Lengua. bueno, yo venía con estas ideas de hacer todo medio así, con onda artística, en baja, porque digo, ya que vamos a hacer una editorial chica, que nuestros libros sean de colección, o sea, eh, o sea, yo pensando en los bibliófilos, ponele. Claro. Igual hay un fetichismo con el tema del libro, o sea, la Claro, realidad, a quienes nos gusta tener el libro en la biblioteca, nos gusta lo distinto claro, un poco, ¿no? O sea, mea claro, culpa sí, sí. también. Sí, sí. Entonces, bueno, y digo, bueno, después me cansé de hacer en disquete. Básicamente, bueno, hice una presentación, hice hasta unas cajitas de cartón artesanal, todo hecho a mano por mí, qué sé yo, bueno, era un laburo, ¿viste? Y, y después hasta conseguí imprimir el sello sobre ese cartón de manera manual, bueno, el sello el logo de la editorial, que a su vez tiene una historia porque proviene de un dibujo de la infancia hecho en el año 1989, hecho por mí, bueno, todo muy, viste, sacado de los mismos recursos que uno contaba. Y, y resulta que me aburrí, porque también me aburro. Entonces, dije, no, vamos a hacer libros más, este, libros Estamos más, mostrando. claro, libros más, no comerciales, sino que lo hagámoslo en una máquina, digamos, en una imprenta como antes. A mano, Este, escritos a mano ahora. claro, bueno, esa la pensé y la hicimos en parte con la autora María Melec Vivanco. Conseguimos varios manuscritos y varias páginas están en manuscrito. Eh, bueno, resulta que dije, bueno, voy a hacerlo en una imprenta, eh, va a ser mucho más costoso, pero bueno, lo vamos a hacer y bueno, dimos con una imprenta amiga que encima queda cerca de casa y todo, bueno, y en el ¿Cómo resolvieron ahí el 2015, financiamiento? y ¿Jugaste un número? en aquel momento sí, los primeros libros fueron de mi sueldo en aquel momento, en el 2015, porque ahí conozco a Sabrina Usach, eh, que ella también tenía la idea, estaba haciendo libros cosidos. Entonces dije, podemos hacer libros cosidos, o sea, los hacía también artesanales. Tenía la misma inquietud que yo de editar libros. Entonces empezamos a ver, ella ya sabía coser, sabía encuadernar, todo, pero yo ya estaba cansado de lo artesanal, digamos. Quería que salgan los libros y inundar las librerías. Claro. No, no entendemos por qué ese deseo. La revolución poética. Y bueno, estaba, viste, en ese mambo. Y no, pero yo lo coso, me decía, y qué sé yo, bueno. Digo, no, 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 que salga. Después lo hacemos, digamos, cuando ya esté todo copado por nuestros libros, ahí después nos ponemos a coser. Entonces,
2015 salieron 3 libros. Bueno, y yo ya tenía experiencia también. Desde el 2012 al 2015 estuve en la Masmédula, y ya me había hecho cargo también del sello editorial de 2 colecciones, una de poesía y otra de cuento. Eh, Noche Tótem era la de poesía, habíamos publicado como 8 libros en un año más o menos, o en 2 años. Y después otra de cuentos. Eh, este, y bueno, ya había tomado contacto, digamos, más contacto con el mundo de la edición independiente, del contacto con los autores. Yo tenía mucho contacto con poetas, no tanto con narradores. Y bueno, ahí empecé, digamos, a trabajar, digamos, más firmemente en baldíos. eh, y bueno, y ahí tuve que aprender, obviamente, muchas cosas, eh, con respecto, que ya había aprendido, pero bueno, lo tenía que hacer de manera más profesional. El tema de, bueno, toda la maquetación, el diseño del interior, y también me mandé a hacer algunas cosas de la tapa. Eh, y ¿Y hoy en día cómo se distribuyen las tareas? ¿Sigue siendo un trabajo así artesanal o ya están un poco, digamos, más organizados como es, empresas, si se quiere? no, sigue siendo artesanal en el sentido de el contacto, ¿no?, con el autor. O sea, no tenemos empleados ni nada. Hoy por hoy el núcleo duro de la editorial es Sabrina y yo, que siempre lo fue, digamos, desde el 2015. Eh, Ella corrige, selecciona, yo también selecciono, o sea, entre los dos seleccionamos. Ella también hace si se necesita, corrección, ya sea de estilo o la ortotipográfica. Yo también hago eh, la ortotipográfica más que nada. Eh, y eh, el trabajo, digamos, artesanal con el autor, eh, una primera etapa, bueno, eh, nosotros eh, invertíamos, ¿no?, en el libro, desde cero, etcétera. Y después descubrimos una manera muy interesante, que es el tema de las preventas, que facilita todo, digamos. En nuestro caso nos facilitó todo. eh, el tema eh, que el lector sea de alguna manera, el que financia el libro. O sea, meter al lector a jugar, digamos, editor, autor. O sea, nosotros trabajamos con 3 puntas, ¿no? 3 patas. El editor selecciona, el autor escribe y propone, y bueno, y este es el dueño de la obra, y el lector es el que dispone cómo va a ser, digamos, esa edición. Si va a ser una gran edición o una pequeña edición. Obviamente nosotros eh, apalancamos lo que haya que apalancar, obviamente con respecto a la publicidad, a también aportes que nosotros podemos llegar a mover. Y, y ahí, en esa especie de asociación, o sea, cada libro es como una sociedad entre la editorial, el autor y el lector. Y se generó una pequeña comunidad, donde los lectores de un libro apoyan a otros libros.
Y ahí se genera un ida y vuelta interesante, porque el lector siempre es como un anónimo que no se sabe quién es, eh, que en el caso de los libros independientes muchas veces es la familia, pero nos dimos cuenta que hay lectores ávidos, ávidos lectores que les gusta apoyar y estar en contacto con los nuevos creadores y también este, que no necesariamente son escritores, que les interesa leer y apoyar estos proyectos. Sobre Entonces, este contacto con los lectores, ujú, varios editores de libros nos han comentado en el proyecto en general ujú, que un vínculo importante de editor-lector lo tienen en las ferias. Y en ese sentido quería ujú. sumar la pregunta que mandó Dani acá, que dice, ¿cómo habitas el mundo de las ferias? Si participan en ferias, ¿cómo Claro. habitan esos espacios? ¿Cómo lo sienten ese contacto con el lector? ¿Y cómo Y, te y, imaginas que va a ser el mundo después de la pandemia, ¿no? Con respecto a ujú. esto. Y en mi caso es fundamental la feria y las presentaciones de libros, que son como ferias efímeras. O sea, todo lo veo con ojos de feria. Nosotros, bueno, fuimos a diferentes ferias del país, en Jujuy, en festivales de poesía principalmente, porque la mayor cantidad de títulos que tenemos son de poesía y los poetas son de hacer festivales, ferias y reunirse, etcétera. No tanto así los narradores. Entonces, bueno, ferias de todo tipo. Bueno, yo mismo organizaba un festival, el Festival La Juntada de Poesía Joven, que lo hicimos desde el 2009 hasta el 2018. El año pasado no lo pudimos hacer por temas logísticos y de crisis económica, etcétera, y este año nos agarró la pandemia, pero en cualquier momento lo vamos a retomar. Lo hacíamos con la Asociación de Poetas Argentinos, y ahí en varios festivales, no en todos, armábamos feria y ahí estaba Baldíos y otras editoriales, La Más Médula, Nuru Bonsai, no sé, varias editoriales amigas y hemos recorrido el interior del país, hemos ido al sumergible de Jujuy, a la al Festival de Poesía de Córdoba hace poco tiempo, en el 2018, eh, también a la juntada que se hizo en Rosario en el año 2015. eh, Hemos recorrido, bueno, ferias en Bahía Blanca, bueno, en Rosario, Jujuy, Córdoba, La Rioja, Mendoza, en la feria del libro, perdón, en el festival, sí, las dos cosas, Feria del Libro de Mendoza y Festival de Poesía de Mendoza, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, siempre obtuvimos un espacio en el stand de Mendoza, todo eso gracias a que Sabrina es de allí. Y bueno, es como una editorial biprovincial, digamos, bonaerense, mendocina. Entonces vamos picoteando de los dos lados. Y ahí después salió la propuesta de ir al exterior. Entonces fuimos a la Feria Internacional del Libro de la provincia de Las Tunas, en Cuba, en el 2018. Tuvimos 20 días en La Habana y en Cuba. Perdón, en La Habana y en Las Tunas, en la República de Cuba. Ahí conocimos infinidad de editores y de escritores. Uno de ellos lo editamos, Andrés Casanova. Y bueno, también nos transformamos como una especie de mini distribuidora de algunos títulos porque nos daban para que difundamos por acá, que llevemos a ferias, etcétera. Eh, no sé, tenemos entre los libros que no son de la editorial, por ejemplo, la obra completa de Abigail Boorques, que en el año 2018 se acercó el Colegio de Sonora de México,
del estado de Sonora y nos dio como 50 ejemplares de la obra completa de Abigail Borges, que son como 1000 páginas, tapa dura, un libraco así, cosido, de lujo, y bueno, y lo distribuimos en algunas librerías de acá y lo llevamos siempre a las ferias. Abigail Borges es uno de los escritores más, de uno de los poetas más reconocidos de México, del último cuarto de siglo, eh, o sea, prácticamente contemporáneo. Y este, y ¿Y bueno, cómo y piensan que va a continuar esto, ¿no? Como este vínculo que ustedes tienen con las ferias y que bueno, que obviamente se va ramificando porque van conociendo más ujú, personas, porque los van invitando a más lugares. claro. Ahora con esta situación, ¿vos cómo lo ves? Y fuimos a México también y fuimos a Colombia y a Bolivia. Bueno, o sea, recorrimos varios países y también Uruguay, y hemos hecho una presentación allí. Eh, el tema es, bueno, todo se tradujo, digamos, todo ese movimiento, obviamente se tradujo en muchos amigos, colegas, etcétera. Eh, y eso se tradujo, bueno, en entrevistas como estas, o sea, estuvimos bastante activos durante esta cuarentena, mucho más que en en la prepandemia, porque, a ver, nosotros podíamos ir a Cuba, pero en el mismo año nos invitaban de, no sé, de Honduras, de Venezuela, de Perú, de otros países y no podíamos ir. Entonces ahora podemos ir a todos lados y de alguna manera estar presentes. No tanto vendiendo libros, pero sí difundiendo a los autores. Entonces, o hablando un poco de qué se trata, Baldíos en la lengua, etcétera. Entonces, bueno, sirve también un poco eh, estar presente por ese lado. Eh, Estás también organizando eventos, vi en Facebook, ¿no? Los grupos estos de mm, hasta la próxima pandemia. Em, ujú. Me interesa saber cuál crees vos que es el lugar de la poesía en este momento, frente a esta pandemia mundial. ¿Qué pensás que aporta la poesía en este momento? Y yo creo que es central y la idea del grupo este hasta la próxima pandemia, en realidad es una especie de paráfrasis de Leopoldo María Panero, que él siempre se despedía de los poetas gritando hasta el próximo golpe de Estado, en forma irónica, sí. Eh, yo creo que ahora en realidad estamos en la próxima pandemia porque tuvimos otra pandemia en el 2009, en el 2003, o sea, no es algo nuevo. Esto, lo nuevo es el tratamiento, ¿no? Esto de la cuarentena. Eh, y, eh, y yo creo que a partir de ahora va a haber, dentro de 3 años, entraremos de nuevo en otro ciclo de cuarentena con otra pandemia y así. O sea, esto se va a poner, se va a instalar como un procedimiento casi habitual, lamentablemente, porque el mundo está muy manoseado por el ser humano. Entonces, ¿cómo era la pregunta? Ah, la Eh, poesía, ¿Qué el aporta poeta. o cuál crees que es la Sí. función en este momento de la poesía? Acá hay Y un bueno, comentario lindo que dice la poesía, el arte en general, habría que pensarla como una actividad esencial, dice acá claro. Kishimoto. Bueno, los poetas, sea de manera directa o indirecta, expresan, ¿no? En el poema una crítica social, especialmente en los últimos años, ¿no? Con el advenimiento de un montón de cuestiones sociales, ¿no? El feminismo, bueno, las luchas sociales, de los pueblos, etcétera.
la poesía ha tomado cierto relieve para denunciar y para que quede ahí, digamos, una palabra que meta un poco el dedo en la llaga, ¿no? Y los poetas creo que han tomado la posta a raíz de esta pandemia y se ha escrito mucho y se sigue escribiendo y se sigue pensando y, y bueno, y reflexionando un poco. Y los poetas son los que salieron a las redes, a copar las redes también, con lecturas, con conversatorios, con charlas, entrevistas y podcast también que empezaron a proliferar. En Baldíos nos hicimos eco de eso y tenemos un podcast desde el 8 de abril donde reflexionamos un poco sobre lo que está pasando, denunciamos algunas cosas, y también incorporamos autores que nunca habían estado en la editorial, eh, de diferentes países, y haciendo como una especie de antología oral de, de lo que sucede, de lo que podría suceder, de lo que sucedió, y analizando un poco desde la literatura, no, la realidad que nos arrecia. Me parece fundamental eso, la mirada de los poetas, que no siempre se animan a hablar fuera del poema. Eh, este, es medio raro que quieran tomar esa voz. Prefieren, por lo que yo veo, hablar dentro del poema. Yo les recomiendo mucho a los que están presentes que busquen el podcast que sigue Baldíos en la Lengua, porque la verdad que es muy interesante, tiene diversidad de aportes, de voces, de géneros también, no es solo poesía. Ujú. Así que lo buscan en YouTube, está realmente muy bueno. Y Bueno, para ir gracias. cerrando, Nico, Sí. ¿qué podrías recomendar? No sé si consejo, pero bueno, sí una recomendación a aquellos poetas que todavía no han sido publicados y que tienen ganas de publicar su primer libro. Bueno, publicar con nosotros o publicar en general. Publicar en general. Eh, Te pregunto como editor, pero también como poeta que ya tiene varias publicaciones, ¿no? en circulación por el mundo, así que sí. seguramente tu consejo va a servir bastante. Un consejo para publicar en el medio de esto. Yo creo que hay que, a partir de ahora, apostar muy fuertemente a la edición digital, por el tema del cuidado del medio ambiente, pero también por el tema del cuidado de, de, de los mismos lectores, porque, por ejemplo, acá en Argentina tenemos la crisis de la pandemia, pero también la crisis económica, y editar es cada vez más difícil, editar en papel. Pero no hay que afligirse por el papel, creo que hay otros modos, otros métodos para seguir publicando. Mira, hasta tuve ganas de comprarme por Mercado Libre otra caja de disquetes. O sea, quise volver a los orígenes. No, pero hay que buscar, porque uno se enamora del libro en papel, que está buenísimo, pero creo que tenemos que activar más que nunca eh, las ideas y, y explorar otras maneras de editar. Eso es lo que estamos pensando en Baldíos, que de hecho paramos la pelota con el tema de la edición. Nos fuimos al podcast y ahí descubrimos la oralidad, redescubrimos la oralidad y también el juego y lo lúdico, etcétera. Y estamos pensando qué hacer. O sea, tenemos varios libros que están saliendo ahora de imprenta, eh, pero a la vez pensando en el futuro, ¿no? Eh, Me parece que
tenemos que apropiarnos de las nuevas tecnologías más que nunca y explorar ese mundo de posibilidades para que el libro siga circulando de alguna manera. Y me parece que el que esté por editar en estos días va a tener que tener mucha paciencia porque los libros eh, por, por venta online y por, no sé, venta en librerías, digamos, mm, está bastante encorsetado todo, digamos, bastante imposibilitado de circular libremente, o como era antes, y entonces hay que encontrar la manera de que circule por otro lado. Eh, yo creo que em, más que nunca hay que tener paciencia y bueno, si el libro no salió hasta ahora, puede salir el año que viene. Em, este, y bueno, básicamente eso, armarse de paciencia o encontrar, activar la inventiva, la imaginación y ver de qué manera se puede sacar por otro lado y, y- y a ver si de una vez por todas también Argentina se pone en sintonía con otros países del mundo con respecto a la circulación del libro digital, que me parece que ese es el futuro. Perfecto. Muchísimas gracias, Nico. Bueno, un placer hablar con vos. Bueno, Te agradecemos mucho los aportes y a quienes están acá los invitamos a seguir en contacto con nosotros, con El Sur también publica, a seguir mirando las entrevistas, que se vienen muchas más con autores, editores y, no sé, personas que pertenecen a este mundo de la edición independiente y autogestiva. Así que muchas gracias a todos por venir y gracias a vos, Nico, de nuevo por bueno, participar con gracias, nosotros, Sofi. sumarte. Mu- muchas gracias.